Capítulo 3. Jacoba se sintió impresionada con la habitación a la que la condujo el ama de llaves, así como con lo que pudo apreciar del resto de la casa. Su padre a menudo le había hablado acerca de las grandes mansiones que existían en Mayfair. Sabía que en numerosas ocasiones fue invitado a asistir a algunas de ellas y participar en bailes y cenas con su hermano. Luego, cuando empobrecieron, la muchacha pensó que jamás conocería alguno de aquellos lugares. Ahora Jacoba miró a su alrededor. Quería poder recordar la gran cama con dosel, las pinturas que colgaban de las paredes y la alfombra que tenía bajo los pies. El tocador, con 3 espejos y 2 candelabros de plata, era muy hermoso. Le subieron su equipaje y le informó a la doncella de los bultos que debería abrir. Entre los vestidos se encontraban las pocas piezas de porcelana que poseía, aparte algunos regalos que había recibido por Navidad y en sus cumpleaños. Por lo menos esos objetos no fueron vendidos, pensó. Había ordenado los vestidos de su madre junto a los suyos. La doncella extrajo los 2 que quedaban más a la vista y Jacoba decidió ponerse el más bonito. En realidad, se trataba del vestido de una mujer de más edad, pues su color era el gris con algunos detalles en rosa. A Jacoba le quedaba muy bien, ya que el tejido tenía la tonalidad de sus ojos y contrastaba con la delicadeza de su piel. Tras descansar durante algún tiempo se dio un baño delante del fuego. Cuando estuvo vestida, la doncella exclamó: «Está usted preciosa, señorita. Lástima que no pueda lucir ese vestido en un baile». «Me gustaría que así fuera», replicó Jacoba. «Mañana temprano salgo para Escocia». «Eso está muy lejos», comentó la doncella. «Me alegro de poderme quedar en Londres». Jacoba casi deseó poder decir lo mismo. Entonces pensó que se estaba comportando ingratamente. Tenía mucha suerte al haber podido encontrar un trabajo que la iba a llevar hasta un lugar que siempre anheló conocer. No debería quejarse. Cuando estuvo lista bajó las escaleras sintiéndose un tanto cohibida. Se estaba preguntando si sería incorrecto el cenar a solas con 2 jóvenes. Pero la suerte ya estaba echada y no podía eludirla. El vizconde y Hamish la aguardaban en el salón. Era el lugar más maravilloso que Jacoba había visto nunca, iluminado por enormes candelabros de cristal. Su mobiliario francés le pareció único. Jacoba se acercó a los 2 hombres, que se encontraban de pie frente a la chimenea de mármol. El vizconde pensó que nadie podía verse tan hermosa sin tratarse de una de las bellezas profesionales que habían cautivado la imaginación de todos los londinenses, así como el corazón del príncipe de Gales. Las fotografías de aquellas mujeres se podían ver en los escaparates de muchos establecimientos públicos. Sería fácil creer que Jacoba se trataba de una de ellas. Cuando llegó junto a sus anfitriones, la muchacha dijo: «Espero no haberme retrasado». «No, es usted muy puntual», sonrió el vizconde. «Y como recompensa, creo que debería beber un poco de champán». Y le puso una copa en la mano. Jacoba había bebido champán en muy escasas ocasiones, por lo que pensó que debería tener mucho cuidado con sus efectos. Sería peligroso beber antes de haber comido algo. Aunque tenía mucho apetito, le había parecido incorrecto solicitarle al ama de llaves un poco de té. Tampoco se atrevió a pedírselo a la doncella. Cuando estuvo a solas, observó junto a la cama una cajita muy elaborada. Estaba forrada con raso y adornado con una flor hecha de seda. Tras abrirlo, se encontró con que contenía algunas galletitas. Se las comió y eso le alivió por el momento. Pero ahora tenía el estómago vacío y temía que el champán se le subiera a la cabeza. Decidió tomarlo a pequeños sorbos y se alegró cuando anunciaron que la cena estaba servida. Jacoba depositó la copa sobre una mesa, detrás de una foto con marco de plata. Esperó que no se advirtiera que había bebido muy poco. «Supongo que tendrá bastante apetito después de su viaje», comentó el vizconde mientras caminaban hacia el comedor. Entonces, Jacoba pensó en el día siguiente y manifestó: «Estoy hambrienta. Lo cierto es que olvidé traer conmigo algo para comer en el tren». El vizconde la miró con sorpresa. «¿Quiere decir que no ha probado bocado desde el desayuno?». «Solamente unas deliciosas galletitas que encontré junto a mi cama». «¿Por qué no lo dijo?», exclamó el vizconde. «¿Has oído eso, Hamish? La señorita Ford se muere de hambre». «Admito que yo no le advertí que iba a necesitar algunos alimentos para el viaje», reconoció Hamish. «Haré arreglos para que mañana lleve una cesta consigo».
Quizá en el tren haya un coche comedor, dijo el vizconde. No obstante, nunca se sabe, y debemos asegurarnos de que la señorita Ford no se desplome durante el trayecto. Por supuesto que no estuvo de acuerdo James. El vizconde sabía que su amigo estaba pensando que si la muchacha no llegaba al castillo tal y como lo planearon, aquello echaría a perder su venganza. Sin embargo, también pensó que era importante que la joven no sufriera de manera innecesaria. La cena resultó deliciosa. Se sirvieron 6 platos y al final Jacoba sentía que no podría con un bocado más. Nunca con anterioridad había cenado en compañía de 2 jóvenes, por lo que la experiencia le resultó muy grata. Como consecuencia de su amistad, el vizconde y James se burlaban el uno del otro de una manera que hizo reír a Jacoba, quien también se atrevió a participar en sus conversaciones, aunque algunas veces se mencionaron cosas que ella no comprendió. Cuando terminaron de cenar, los 3 regresaron al salón. Después de charlar durante aproximadamente media hora, Jacoba le dijo al vizconde: «Milord, como mañana me tengo que levantar muy temprano, creo que debería retirarme. Quizá ustedes quieran salir a reunirse con sus amigos». Jacoba sabía que aquello era algo que su padre solía hacer después de la cena, pues la había hecho reír cuando le comentó cómo solía inventar excusas para alejarse de una fiesta aburrida. Acostumbraba a asistir al último acto en algún teatro de variedades. Si la función había terminado, entonces llevaba a cenar a alguna de las actrices. La joven no había comprendido lo que implicaban aquellas aventuras, aunque sí sospechaba que eran muy caras. Jacoba pensaba que esa constituía la razón por la que su padre siempre buscaba algo que vender cuando regresaba a casa. «En realidad, no tenemos planes concretos para esta noche», respondió el vizconde ante lo que ella había dicho. «En todo caso, quizá visitemos nuestro club». Jacoba se rió. «Mi padre solía ir también a su club. Y yo me pregunto qué hacen las mujeres cuando las dejan en casa sin nadie con quien hablar». Los ojos del vizconde brillaron. «Si son tan bonitas como usted comentó, le aseguro que encontrarán con quien conversar y no necesariamente con sus esposos». La expresión en los ojos de Jacoba le informó que la muchacha no había entendido lo que le estaba insinuando. «Las damas no pueden ir a los clubes», aclaró entonces, «pero a veces celebran reuniones en las cuales conversan entre ellas y les es imposible conservar un secreto». «¿Qué clase de secretos?», preguntó Jacoba con curiosidad. «Cosas poco amables acerca de las demás y, por supuesto, los referidos a los enredos amorosos». Todo parecía muy interesante, pero Jacoba estaba segura de que su madre no hubiera aprobado aquella charla. En consecuencia, se puso de pie. «Muchas gracias por invitarme a cenar», dijo. «He disfrutado de la velada mucho más de lo que puedo expresar con palabras y siempre recordaré lo deliciosa que estuvo la comida». Se volvió hacia James y continuó diciendo: «Espero poder atender con esmero a su pariente y hacerlo más feliz de lo que actualmente es. Haré cuanto pueda por lograrlo». Se expresó con tanta sinceridad, que por el momento, James no supo qué responder. Cuando Jacoba se dirigió hacia la puerta, el vizconde se apresuró a abrirla. La acompañó hasta el pie de la escalera, donde le dijo: «Cuídese mucho y si las cosas no resultan bien, por favor, vuelva aquí. Le prometo que le encontraré otro empleo». «Es usted muy amable», respondió Jacoba. Le extendió la mano y, para sorpresa suya, el vizconde se la llevó a los labios. Inmediatamente Jacoba pensó que aquello era muy extraño. Tenía las mejillas encendidas cuando subió las escaleras. El vizconde la observó alejarse. Cuando escuchó que la puerta de la habitación de la joven se cerraba, regresó al salón. James se hallaba de pie delante de la chimenea. «Si tú no te sientes culpable por lo que estamos haciendo», dijo el vizconde, «yo sí. No voy a cambiar mis planes a última hora», replicó James con voz resuelta. El vizconde se quedó pensativo por un momento antes de responder. «Quiero asegurarme de que cuando la señorita Ford regrese, nosotros nos ocupemos de cuidar de ella y, naturalmente, pedirle disculpas por haberla enviado a ese viaje tan disparatado». «Por Dios», exclamó James, «estás haciendo un escándalo simplemente porque la chica es bonita. Si hubiera sido una defesio te hubiera importado un comino lo que pudiera ocurrirle. Ella es una dama», observó el vizconde. «¿Cómo puedes estar seguro?».
preguntó James con agresividad. Después de todo, parece que no tiene familia, necesita un trabajo, viene de una aldea desconocida en Worcestershire y precisa ganarse la vida. El vizconde no respondió. Sin embargo, sintió que estaba ayudando a su amigo a jugar una mala pasada a una muchacha indefensa que no sabía del mundo más de lo que sabe un pollito recién salido del cascarón. Yo cuidaré de ella cuando regrese, resolvió. Pero a pesar de sus buenas intenciones, aquello no lo hizo sentirse mejor. Cuando la despertaron a la mañana siguiente, Jacoba fue informada de que la esperaban para desayunar. El carruaje que la conduciría a la estación había sido ordenado para las 8:30. Era maravilloso tener a una doncella que la vistiera y se ocupara constantemente de ella. Cuando estaba a punto de bajar al salón, recordó que debería darle una propina. Sacó unas monedas de su bolso. «Muchas gracias por atenderme», dijo. «Ha sido usted muy amable y le estoy agradecida». La doncella miró el dinero y sacudió la cabeza. «No tiene necesidad de darme nada», comentó. «Tengo entendido que va a trabajar igual que yo y va a necesitar todos sus ahorros». Jacoba dudó por un momento pero acabó por deslizar las monedas en su bolso. «Es usted muy bondadosa», dijo. «Y para serle honesta, le diré que dispongo de muy poco dinero, excepto lo que pueda ganar. Entonces le deseo buena suerte, señorita. Espero que sea feliz en su trabajo». Se estrecharon la mano y Jacoba bajó las escaleras con una sensación cálida en el corazón. Cuando alguien se mostraba amable con ella, invariablemente sentía impulsos de llorar. Se encontró a solas en el desayunador. El mayordomo le mostró una serie de platos que estaban sobre el trinchador para que se sirviera a su gusto. A Jacoba le pareció que se estaba dando un festín. Comió mucho más de lo que realmente deseaba, porque pensó que era prudente hacerlo. A punto de terminar con su segunda taza de café, el vizconde entró en la salita. «Se me ha hecho tarde», comentó, «y no tengo ninguna excusa, excepto que no pude dormir bien anoche». No añadió que ella era la causa de su preocupación. Pensó que con su vestido de viaje y el sombrerito en la nuca estaba aún más bonita que la noche anterior. Se sirvió algo de comida en su plato y se sentó a la mesa. «No he tenido tiempo de preguntarle nada acerca de usted», dijo. «Tengo mucha curiosidad respecto a por qué tiene que ganarse la vida». «Nunca pensé que tendría que hacerlo», respondió Jacoba con su voz suave, «pero me temo que papá se volvió muy derrochador después del fallecimiento de mamá, al igual que su hermano. De ahí que la casa en la que vivíamos, así como la finca, fuera vendida a su muerte». El vizconde advirtió que la voz de la muchacha se había quebrado levemente. «¿Era una finca grande?», preguntó. «Casi de 2000 acres», respondió Jacoba. El vizconde la miró sorprendido. «Muy grande», exclamó. «¿Su padre era el dueño?». «No, su hermano mayor». «Pero papá vivía en una de las casas y ese fue mi hogar desde que nací». «Entonces, ¿qué ocurrió?», comenzó a decir el vizconde. En ese momento se abrió la puerta y James hizo acto de presencia. «Buenos días», saludó. «El coche espera en la puerta y creo que ya es hora de que usted parta hacia la estación, señorita Ford. Querrá un asiento de esquina en un compartimento cómodo y podría no conseguirse en caso de llegar tarde». «Sí. Por supuesto», estuvo de acuerdo Jacoba. Se levantó de la mesa y tomó su bolso y sus guantes. Los dos hombres la siguieron al vestíbulo. En el exterior aguardaba un carruaje muy elegante, con el escudo del conde adornando las puertas. Lo servían dos criados vestidos de librea. Jacoba se despidió, primero del señor McMurdock y después del vizconde. Le pareció que éste le sostuvo la mano un poco más de lo necesario. «Si regresa a Londres, no se olvide de venir a verme», le dijo. «Lo recordaré», respondió Jacoba. «Y gracias una vez más». Acto seguido, subió al carruaje. Uno de los criados cerró la puerta y los caballos se pusieron en marcha. Cuando se despidió de James, este le entregó un sobre. Ahora al abrirlo, encontró en él un billete de primera clase hasta Inverglen y 5 libras. Introdujo el dinero en su bolso y guardó el billete de nuevo en el sobre para no perderlo. Recordó que cuando se estaba vistiendo, alguien había llamado a la puerta. La doncella acudió a la llamada y regresó con una carta y Jacoba comprobó que estaba dirigida al conde de Kilmurdock. La metió en su bolso,
esperando que dijera cosas positivas acerca de ella. Jacoba hubiera sido presa del miedo al llegar a la estación si uno de los criados no le hubiese buscado un maletero. El criado también la acompañó hasta el tren, seguramente, siguiendo las instrucciones de su patrón. El maletero buscó un compartimento vacío destinado exclusivamente a las damas. Colocó la canasta de comida junto a ella y se apresuró a llevar los baúles al coche de equipajes. «Creo que debo darle una propina», le dijo Jacoba al criado. «Yo me encargaré de eso», respondió este. «Su señoría me encargó que lo hiciera así». Jacoba le dio las gracias y le extendió la mano. El criado se quitó el sombrero antes de tomarla y expresó: «Buena suerte y cuídese mucho, señorita. No debería hacer un viaje tan largo sola». «Estaré bien», manifestó Jacoba. Sonrió y cuando el hombre se alejó pensó en lo amables que se mostraban todos con ella. Se acomodó en un asiento de esquina, mirando hacia la máquina. Deseó que el compartimento no se llenara de viajeros. De pronto, otra señora entró en él justo antes de que el tren se pusiera en marcha. Era de mediana edad, vestida con sencillez, y tenía un rostro de expresión bondadosa. Tomó asiento frente a Jacoba, quien supuso no llegaría nadie más. El coche disponía de pasillo lateral, por lo que también era posible que algunos viajeros cambiaran de compartimento si encontraban el suyo más lleno. Por fin, el tren salió de la estación. «¿Hacia dónde se dirige?», preguntó la señora cuando el convoy comenzó a cobrar velocidad. «Al norte de Escocia», respondió Jacoba. «Dios mío, eso está muy lejos». «¿Viaja sola?». «No tenía a nadie que pudiera acompañarme», contestó Jacoba. «Y ciertamente, nunca he viajado tan lejos». «Supongo que no», dijo la señora. «Y salvo que se suban más personas, nos podremos poner cómodas durante las próximas 14 horas. ¿Eso es lo que se emplea en el viaje?», preguntó Jacoba y pensó que había sido muy descuidada al no averiguar su duración. «14 horas», repitió la señora. «A menos que tengamos alguna demora en el camino, cosa que suele suceder. Esperemos que eso no ocurra en esta ocasión», suspiró Jacoba. 14 horas era mucho tiempo. Esperó disponer de suficientes alimentos para surtirlas. Se sintió agradecida por la comida que le habían proporcionado. No hubiera podido resistir sin comer otra vez, como lo había hecho el día anterior. No deseaba gastar ningún dinero, a no ser que fuera absolutamente necesario. Unas horas más tarde, cuando abrió la cesta, se encontró con que contenía un termo con café. Comprobó la existencia de suficiente comida como para 2 días de viaje. La señora también portaba una cesta de alimentos. Eso significaba que no tendría que ofrecerle compartir con ella algunas de sus viandas. Un camarero les comunicó que el tren disponía de un salón comedor, pero, cuando observó que las 2 viajeras portaban cestas, no insistió por el momento. La señora no hablaba mucho. Jacoba disfrutaba viendo pasar el paisaje frente a la ventanilla, mas sintió que el día avanzaba muy lentamente. Cuando comenzaba a anochecer la señora le recordó: «Le dije que, si teníamos suerte, nadie más nos acompañaría, y eso quiere decir que podemos acomodarnos para dormir algunas horas antes de llegar a Edimburgo». «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó Jacoba. «Para empezar, se puede quitar el sombrero, querida. Le voy a pedir al camarero que nos traiga algo para apoyar nuestras cabezas». Y así lo hizo cuando éste se presentó de nuevo en el compartimento. «No estoy muy seguro de ello, señora», contestó el camarero. «Hay camas en el coche dormitorio pero no se permite sacar las almohadas». «Estoy segura de que nos podrá encontrar algo», suplicó la señora. «Haré lo que pueda», prometió el camarero. Y regresó 20 minutos después con 2 cojines de piel, no muy blandos. Jacoba supuso que provenían de los asientos del coche comedor. «Fue lo mejor que pude encontrar», explicó el camarero, y los puso sobre un asiento. La señora abrió su bolso y le dio algo de dinero. Cuando el empleado se retiró, Jacoba dijo: «Permítame que le ofrezca la mitad de la propina». «No se preocupe por eso», rechazó la señora. «Gracias a mi esposo, dispongo de lo necesario». Jacoba la miró y la mujer prosiguió diciendo: «El señor Corder es un naviero y yo voy a reunirme con él en Glasgow». Y rió antes de continuar: «Quizá le parezca extraño, pero yo no viajo por mar. Me mareo aún antes de subirme al barco». «Eso es muy desafortunado para usted», comentó Jacoba.
Me las arreglo, respondió la mujer. Y voy a reunirme con mi esposo, aunque hubiera preferido quedarme en Londres, porque si no voy él se meterá en problemas de uno u otro tipo. Jacoba se sorprendió, pero le pareció que sería incorrecto preguntarle qué clase de problemas. La dama estaba ocupada mostrándole cómo, levantando los brazos de los asientos, podían recostarse sobre estos con la cabeza apoyada en aquellos cojines tan duros. Nunca pensé que podría hacer eso, sonrió Jacoba. Ya aprenderá. Así que quítese los zapatos y, si no es friolera, quítese también la chaqueta para que no la encuentre arrugada cuando llegue a Edimburgo. Jacoba hizo lo que le decían. Y cuando bajaron las cortinas y apagaron las luces, se quedó dormida. Una o dos veces, Jacoba se despertó, preguntándose dónde estaba. El ruido de las ruedas le dio la respuesta y se volvió a dormir al compás de estas. Cuando despertó por completo, observó que era poco más de la medianoche. Llegaremos dentro de una hora, anunció la señora Corder. Eso le dará tiempo para arreglarse y comer algo. Jacoba hizo las dos cosas. El tren entró en la estación Waverley en Edimburgo. Por fin estaba en Escocia. No cabía duda escuchando el rudo acento de los maleteros cuando estos se le acercaron. Si se dirige a Glasgow puede venir conmigo, sugirió la señora Corder. Gracias, dijo Jacoba. Me estaba preguntando cómo encontraría el tren. Afortunadamente, no tenemos que cambiar de estación, informó la señora Corder. Jacoba la acompañó al coche de equipajes y le señaló sus baúles al maletero. La señora Corder le dio las instrucciones pertinentes. Luego, caminaron un buen trecho hasta otro andén. Cuando llegaron a este, el maletero hizo algunas preguntas y les comunicó que el tren para Glasgow llegaría con 2 horas de retraso. Ya me lo esperaba, exclamó la señora Corder. No me sorprende. Nunca he sabido que llegue a tiempo. Quizá las señoras quieran entrar al restaurante, sugirió el maletero. Está abierto como consecuencia del retraso de ese tren. Yo cuidaré de sus equipajes. Pero tenga mucho cuidado, le advirtió la señora Corder. No quiero perder nada. Conmigo, todo estará seguro, manifestó el maletero. La señora Corder llevó a Jacoba al restaurante. Un trago no me vendría mal, dijo. Mas supongo que a usted le gustaría otra taza de café. Jacoba dudó. Todavía le quedaba un poco en el termo y había ingerido algo de la comida que le quedaba en la cesta. Le pareció un exceso el tomar nada más. Yo la invito, se ofreció la señora Corder. Tomará una taza de café o algo más fuerte si le gusta. Por lo que a mí respecta, lo que necesito es un whisky. Jacoba la miró con admiración. Jamás pensó que una dama bebiera whisky, aunque sabía que era la bebida preferida de los escoceses. Pero se abstuvo de hacer comentario alguno. Se sentó junto a la señora Corder en una mesa pequeña del restaurante. El camarero le sirvió a su compañera un whisky con soda y Jacoba encargó una taza de café y un panecillo caliente. Si es su primer viaje a Escocia, comentó la señora Corder, creo que le gustarán los platos tradicionales, aunque se cansará de ellos antes de terminarlos. Sin embargo, al principio, los encontrará sabrosos. Jacoba puso mantequilla en el panecillo y le pareció delicioso. Pensó que, de haber estado sola, nunca hubiera entrado en aquel local. Tampoco se había dado cuenta de que muchos de los clientes la estaban observando con admiración. La chica es demasiado bonita para viajar sola, pensó la señora Corder, mas no lo dijo. Cuando terminaron de comer, permanecieron conversando hasta que fue hora de regresar junto al maletero que cuidaba de sus equipajes. Solo faltan unos 5 minutos para la partida del tren, informó este. ¿Tengo que cambiar de tren cuando llegue a Glasgow?, preguntó Jacoba. Depende de hacia dónde vaya, respondió el maletero. Jacoba le mostró su billete. Inverglen, exclamó el maletero. Es un viaje muy largo y tendrá que tomar el tren de las Tierras Altas, que lleva muy poco tiempo en servicio. ¿Y hay que cambiar de trenes?, preguntó la señora Corder. Así es, respondió el maletero. Jacoba esperó que aquello no fuera demasiado complicado y cuando subieron al tren la señora Corder preguntó: ¿Va a quedarse usted en las Tierras Altas? Voy allí como acompañante y lectora de un caballero de edad que se está quedando ciego y sordo, explicó Jacoba. Vive en el castillo Murdoch. La señora Corder pensó durante un momento. Nunca lo he oído mencionar, pero hay muchos castillos en Escocia. Hacia cualquier parte a que mire,
se encontrará uno, y la mayoría están en muy malas condiciones. Jacoba escuchaba con interés y la señora Corder continuó. Algunas veces, las torres se caen solas, porque el cabeza de familia no tiene dinero para repararlas. Aquello sonó un poco deprimente. Sin embargo, Jacoba dedujo que si el conde podía permitirse pagar a una acompañante, no debería ser tan pobre como lo habían sido su padre y ella. Cuando el tren emprendió la marcha, la señora Corder le habló de los barcos de su esposo y de la casa tan cómoda que poseían en las afueras de Glasgow. Si usted no tuviera ningún compromiso, la habría invitado a que se hospedara conmigo, le dijo. Sé que lo hubiese disfrutado mucho, agradeció Jacoba. Tuve mucha suerte al haberla conocido. La señora Corder sonrió. Es usted una chica muy bonita, comentó. Así que cuídese mucho. No le haga caso al primer joven que le diga palabras aduladoras o que trate de besarla. Estoy segura de que nadie lo va a hacer, protestó Jacoba. Se ruborizó ante tal idea y la señora Corder continuó diciendo. Es demasiado joven y bella para viajar sola por el mundo. ¿No tiene padres o familiares que la cuiden? Me temo que no, respondió Jacoba. Muy bien. Entonces tendrá que aprender a luchar por sus derechos, advirtió la señora Corder. Y no se equivoque, pues eso puede convertirse fácilmente en una pelea cuando se trata de enfrentarse a un hombre. Aquello hizo a Jacoba sentirse incómoda, pero se dijo que estaría a salvo con el conde como consecuencia de la ancianidad de este. La señora Corder le repitió la advertencia varias veces. Y cuando llegaron a Glasgow indicó. Voy a acompañarla a su tren y a asegurarme de que quede en un compartimento donde no la molesten. Todavía tiene un largo camino por recorrer. No quiero causarle molestias, contestó Jacoba. Me preocupo por usted, replicó la señora Corder. Como ya le dije, es usted demasiado bonita para hacer este viaje sola. Hasta ahora he tenido mucha suerte al encontrarme con usted, aseguró Jacoba con una sonrisa. Quizá eso sea cierto, afirmó la señora Corder, pero en otra ocasión puede que no tenga tanta suerte, y condujo a Jacoba a través de la enorme estación hasta el andén del que partiría el tren hacia las tierras altas. Viajaban muchos pasajeros en tercera y segunda clase, pero la primera estaba casi vacía. La señora Corder escogió un compartimento que le pareció el mejor, en tanto en cuanto no estaba encima de las ruedas. Y cuando el maletero que allí contrataron guardó los baúles, le dijo a Jacoba por enésima vez. Cuídese mucho y no haga nada con lo que su madre no hubiera estado de acuerdo. No lo haré, prometió Jacoba. Inesperadamente, la señora Corder tuvo una idea y se dirigió hacia el maletero que esperaba junto a la puerta del coche. Jacoba no escuchó lo que le decía, pero el maletero asintió con la cabeza y se alejó. La buena mujer regresó junto a ella. Le he pedido al maletero que vaya a buscar al vigilante del tren, le explicó. ¿Para qué?, preguntó Jacoba sorprendida. Voy a rogarle que la encierre, contestó la señora Corder. Este no es un coche con pasillos, de modo que así estará a salvo hasta que llegue a Inverglen, pues nadie podrá acercársele. Jacoba pensó que estaba exagerando, pero el maletero regresó con el guardia. La señora Corder le comunicó lo que deseaba. De inmediato, el vigilante se acercó a la puerta del coche y la cerró. A Jacoba le pareció ver que la señora Corder le ponía algo en su mano. Instantes después, la muchacha bajó la ventanilla para poder asomarse y despedirse de la señora Corder. Gracias, muchas gracias. Espero poder volverla a ver algún día. Yo también, sonrió la señora Corder. Siempre deseé tener una hija como usted. Como advirtió que se estaba poniendo sentimental, la señora Corder se volvió hacia el maletero y le ordenó que llevara su equipaje al vehículo que la estaría esperando. Una vez más, le extendió la mano a la joven. Adiós, querida, y que Dios la bendiga. Se alejó sin mirar hacia atrás. Jacoba cerró la ventanilla y se sentó. Todos han sido tan amables que ya no siento tanto miedo, se dijo.